Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Miriam y quiero compartirles un relato que a su vez me compartió mi abuelo hace ya mucho tiempo, de cuando él era joven, esto por allá de los años 1950. Por aquellas fechas él vivía en un pequeño poblado en el estado de Hidalgo, llamado Almoloya. Nos dice que para aquel entonces los caminos eran de terracería y las formas de moverte eran a pie, a caballo o en bicicleta. Sin embargo, mi abuelo lo hacía en una vieja bicicleta que había comprado hacía poco tiempo y en la cual se trasladaba de diferentes lugares durante su día a día. El día en que ocurrió tal evento, nos platica que fue un día sábado. Había habido una fiesta en un pueblo aledaño a donde él vivía, en el cual él fue invitado. Nos platica que salió de su casa a las 2 de la tarde, pero era un camino largo, en el cual debía de andar casi 2 horas en su bicicleta. Por lo cual, al llegar a dicho lugar, llegó a las 4 de la tarde aproximadamente, justamente cuando empezaban a servir la comida. Ahí se veía con varios amigos que eran de aquel poblado, y él era el único que venía de un pueblo diferente. Nos dice que aquel día no fue una excepción a lo que siempre hacía. Él no tomaba, ese día no había sido diferente, pese a sus invitaciones de sus amigos, de tomar con ellos un vaso de pulque. Eso nos platica. Además de que él dice que la pasaba muy bien así, sin ingerir ninguna gota de alcohol. Además de que él iba hasta aquel lugar por un motivo más, ya que ahí se encontraba una persona, una joven mujer llamada Catalina, quien más tarde se convirtió en nuestra abuela. Para aquel entonces, él apenas la andaba cortejando, por lo que aquel día se quedó hasta más tarde, a pesar de que mucha gente le advertía que se fuera temprano, ya que el camino donde él regresaba era peligroso, no por lo sinuoso ni por lo difícil que éste podía ser, más bien por las historias y los relatos de brujas y nahuales que transitaban por aquellos caminos. Sin embargo, a mi abuelo esto no le importaba, ya que estaba con Catalina en aquella fiesta, por lo cual se mantuvo ahí hasta pasada la medianoche, cuando finalmente decidió regresar a su casa. Este tomó camino y nos platica que cuando iba aproximadamente a la mitad, iba en un lugar conocido como el Carril. Dice que bajó de su bicicleta, esto para fumar un cigarro. Dice que sacó sus cerillos y lo encendió, mientras veía hacia ambos lados de aquel camino los sembradíos de trigo, que parecían una gran cama en ambos lados, únicamente moviéndose con el viento, mientras se apreciaban hasta la distancia por la luna llena. Nos platica que se bajó de su bicicleta y se quedó ahí echando unas fumadas, mientras disfrutaba de aquella hermosa vista que le regalaba el campo. Estando ahí, recargado en su bicicleta, de repente escuchó una voz que interrumpió su calma. Él nos dice que claramente escuchó la frase: «Hey, ¿tienes la hora?». Mi abuelo volteó detrás de él, pero no vio absolutamente nada. Giró nuevamente hacia adelante, y ahí tampoco había nada, ni nadie. Se sorprendió un poco, sin embargo, no prestó mucha importancia. Jaló un poco su bicicleta, a fin de poder avanzar un poco, cuando nuevamente volvió a escuchar esa misteriosa voz. «Oye, ¿no tienes la hora?». Un poco más intranquilo y nervioso, dice que giró la cabeza en ambas direcciones, pero esta vez, al igual que en la anterior, no vio nada. No había nada ahí. Y esta vez tiró el cigarro al piso y comenzó a avanzar un poco. Se estaba poniendo incómodo
y no quería tener ningún problema. Dice que empezó a avanzar y de repente, a un lado de aquel camino, pudo ver a un cerdo que estaba ahí, dándole la espalda a mi abuelo. Mi abuelo solo rió un poco para sí mismo y le dijo a aquel como bromeando: «Ahora tú, ¿de dónde saliste? Mira el susto que me acabas de dar», le recriminó mi abuelo. El cerdo únicamente movía las orejas y la cola, pero seguía agachado ahí, nada más moviendo las orejas. Pero de repente, levantó, se estiró como viendo hacia el frente y giró la cabeza para ver a mi abuelo. Fue entonces cuando él no dio crédito a lo que acababa de ver, ya que delante de él tenía un cerdo con unos ojos rojos como brasas ardientes. Y de repente fue cuando volvió a escuchar aquella voz, pero esta vez aquella voz venía directamente de aquel animal. Este animal le dijo: «¿Entonces qué? ¿Te asusté?». Mi abuelo, como pudo, comenzó a correr. Corrió difícilmente y subió a su bicicleta, mientras aquel cerdo gruñía detrás de él y empezó a correr. Empezó a corretearlo. Mi abuelo se subió a su bicicleta y cada vez pedaleaba con más y más fuerza, tratando de alejarse de aquel animal. Pero seguía corriendo detrás de él. Pudo verlo, pero de repente quiso ver si aún lo traía cerca. Giró la cabeza para ver si lo había dejado y se pudo dar cuenta que corría detrás de él, únicamente sobre sus patas traseras, corriendo como si fuera una persona. Mi abuelo nuevamente giró y siguió pedaleando sin descanso, mientras se persignaba y rezaba a la Santísima. Esto hasta llegar al pueblo donde apenas iba con aliento suficiente y las piernas ardiéndole. Un escándalo de perro lo recibía y él se sintió un poco más en calma al ver que varias personas habían salido a asomar ante aquel hecho. Llegó y se sintió protegido. Volteó y detrás de él ya no había nadie. Una de las personas le preguntó qué era lo que había pasado y mi abuelo les platicó lo que le había ocurrido. De entre la gente, un hombre de avanzada edad le dijo: «A ver cuándo vuelves a pasar por ahí. A ver cuándo vuelves a pasar a estas horas. Dice a ver qué día tienes ganas de volver a encontrarte con aquel nahual».